Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tratar el tema de punto de equilibrio y de competencia perfecta, que están muy relacionados entre sí. En la clase anterior habíamos visto sobre oferta y demanda, ya habíamos trabajado sobre los gráficos de oferta y de demanda. En esta oportunidad vamos a tratar de integrar esos dos gráficos para dar la explicación más clara, la más clara posible, para poder entender cuál es el comportamiento del mercado. Este comportamiento del mercado que nos dice que la libre competencia es aquel en donde el oferente o el empresario está dispuesto a ofrecer sus productos al precio que él lo desea, como así también el demandante o el que solicita del producto, del bien o servicio, está dispuesto a pagar al precio que él desea. Por lo tanto, están condicionados los dos, tanto en el precio. ¿Por qué? Y cuál es la razón, cuál es la razón de este condicionamiento. El oferente tiene que adecuarse a las competencias del mercado. O sea que yo puedo ofrecer a la cantidad que quiera, pero si mi competencia ofrece un precio menor, obviamente que voy a estar perdiendo cliente. Y eso va a hacer que yo tenga que adaptarme al precio del mercado. O sea que si mis competencias ven a un precio inferior a la que yo estoy ofreciendo, eso significa de que el mayor porcentaje del mercado lo está llevando mi competencia. En cambio, y ahí es donde yo debo tomar la decisión de adaptarme a los precios del mercado. O sea que estoy condicionado a los precios del consumidor. ¿Quiénes son los que determinan al final eh, el valor de los precios? Y los consumidores. Pero, ¿cómo se entiende este punto en particular? Porque yo consumidor, obviamente, me voy hasta un local en donde yo solicito un bien o servicio, el cual me ofrece un producto que no estoy dispuesto a pagar, y sé también, y no solamente que no estoy dispuesto a pagar, sino también conozco de otros locales que me van a ofrecer a un producto a un precio inferior y que es accesible para mí. Entonces yo, por más que este local por ahí esté situado a una distancia importante, de igual manera yo me voy hasta el local porque la ventaja es superior. No vamos a entrar a detallar ahí el tiempo, el factor tiempo, que también representa dinero en cierto sentido, pero sí vamos a entrar a detallar de que yo me trasladé caminando hasta el otro local. Y, o sea, que no tuve otro costo a no ser que el producto del bien. Bueno, y no solamente este y otros temas, sino que existen una serie de otros tipos de comportamientos que determinan que yo tenga que adecuarme únicamente al precio del mercado. Pero esa adecuación no siempre va a estar muy determinada por el consumidor. Si bien el consumidor final es el que disfruta del bien o servicio y es el que decide si compra o no, generalmente están determinados a que ambos, tanto oferente y demandante, acuerden un precio y sobre ese precio realicen la operación mercantil. Esa operación mercantil que va a determinar al final de un determinado periodo que el oferente ofrece la misma cantidad que los demandantes desean. O sea que termina siendo la misma cantidad que se ofrece, la misma cantidad se demanda.
Y eso vamos a estar viendo en esta oportunidad. Cuando ocurre eso, es ahí donde realmente encontramos el punto de equilibrio. Y vamos a entrar a ver detalladamente cómo al, a la tabla que vamos a presentar ahora. Esta es la tabla. Y como ustedes ven, es ahora sí presenta una diferencia con relación a la tabla de la oferta y la demanda. Pero esta diferencia, por lo que ustedes van a ver, no es tanta. ¿Y por qué digo que no es tanta? Y porque simplemente se integran las dos tablas, tanto de la oferta y de la demanda en esta oportunidad. ¿Cuál es la diferencia que realmente existe acá? Es que solamente hay 5 casos. Solamente 5 casos. En las anteriores teníamos 7 casos. Ahora solamente 5. Como ya la integramos ambas tablas, tanto de la oferta y de la demanda, preferimos bajar los casos a 5 de la manera más simple a poder interpretarla, ¿verdad? En esta ocasión, entonces vamos a ver. La primera columna se trata de los casos del bien, y que tenemos 5. Después los precios, indistintamente para los dos sirve estos precios. Los precios de los bienes o servicios. Y después la cantidad de productos ofrecidos y la cantidad de productos demandados. Fácilmente podemos notar que podemos convertir este en una tabla de oferta y demanda. Si quiero convertir en una tabla de oferta, solamente necesito anular la columna de cantidad de productos demandados. Si quiero convertir en una tabla de oferta. Y si quiero convertir en una tabla de demanda, simplemente necesito anular la columna de productos ofrecidos y ya convierto en una tabla de demanda. Para ver, vamos a ver el primer caso, por ejemplo. A un precio de 20, no puedo producir nada porque el monto no, o sea, la cantidad no es suficiente para propiciar una oportunidad de inversión. Entonces, no puedo producir. Al no existir esa posibilidad, entonces, por lo tanto, no puedo producir ningún solo bien o servicio. En cambio, existe una cantidad demandada, y esto es interesante, de 250 personas que están dispuestas a comprar a ese precio por la accesibilidad que tiene a las mismas de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Perdón. Continuando, en el segundo caso, vemos que a un precio de 30 ya podemos producir 80, pero la cantidad de demanda es superior, supera ampliamente, supera 110 unidades. Esto significa que a un precio, o sea que debemos producir más. O sea, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar en este caso? Y la mejor decisión es la que de aumentar mi precio, porque al aumentar mi precio, yo tengo ahí, y este es el punto que necesito que vuelvan a recordar. En la medida que yo aumento mi precio, tengo más posibilidad de inversión. ¿Y por qué? Porque el ingreso es superior, o sea, se amplía en cierto porcentaje el ingreso, hace posible que yo pueda acumular un cierto capital que me permita adquirir maquinarias
en donde voy a poder ofrecer una mayor cantidad de bienes y servicios. Y por esa razón es que se establece, en la medida que vamos superando, o en la medida que existe una mayor demanda sobre la cantidad de productos, voy elevando el precio. Y aparte de eso, que voy redistribuyendo en el tiempo, en un tiempo prudencial, el objetivo que puse. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, si hoy la gente tenía la capacidad de venir a comprarme todo a un cierto precio, y si aumenta ese precio, ya seguramente que va a haber gente que va a tener que ahorrar 2-3 días para venir al tercer día recién a tener que comprarme ese producto, ¿verdad? Y en eso de y en esa y en esas alternativas van a incurrir muchas personas, y no solamente en eso, ¿verdad? Sino que en muchas otras, en donde van a venir después de 5 días, después de 10 días, y eso va a ser posible que yo pueda tener mi producto durante ese tiempo preestablecido, eh, como objetivo particularmente, ¿verdad? Dentro del mes, por decir así. Entonces, si yo tengo producto en todo el mes, por lo menos me aseguro de que el cliente que se acerca hasta mi local no va a no, eh, no va a salir con con una así tipo, con una decepción de no haber obtenido mi producto, porque evidentemente que voy a tener disponible, pero si a un precio que de repente no sea tan accesible, pero que determinado un cierto tiempo puede conseguirlo, ¿no? Para cerrar esa parte, lo que quiero sintetizar es que si yo no opero de esa manera, seguramente que tratando de mantener constante siempre el precio, eso va a hacer que mis productos salgan prontamente, y en un 15 días ya no tenga el producto y me quede 15 días sin mercaderías. Imagínense que venga un cliente y consulte o pregunte por esa mercadería en esos 15 días que ya no lo estoy teniendo. Y evidentemente esa negativa sobre el producto va a provocar como una especie de disgusto, y va a recurrir hasta otro local comercial en donde por ahí puede tener en ese momento el producto, y evidentemente que le provee de ese producto. El cliente se va a sentir satisfecho con ese local comercial, y yo estoy en esa oportunidad ya estoy perdiendo un cliente, y eso es lo que en realidad tenemos que evitar que ocurra. Y existe una serie de otros sucesos, de otros acontecimientos que podrían provocar ciertos condicionamientos que estamos observando en la tabla. Ahora bien, continuando con el segundo caso, con el tercer caso, a un precio de 40 yo vendo, puedo ofrecer 140 y me demandan 140. A un precio de 50 yo ofrezco 190 y me demandan 100. Esta es y atiendan muy bien en este punto. En este caso yo estoy ofreciendo más de lo que demandan. ¿Por qué? Porque mi posibilidad de inversión es mayor y puedo producir más, pero la posibilidad de adquisición de los demandantes es menor, y por lo tanto disminuye, en donde ofrezco más, pero la demanda es menor.
Y lo mismo sucede en el quinto caso, en donde yo ofrezco un precio de 60, tengo una posibilidad de inversión de hasta 230 bienes o servicios, pero solamente se demanda 70 unidades. Esta es la parte muy particular que quiero señalar. ¿Vieron una situación existente antes del precio 40 y posterior al precio 40? Anterior al precio 40 y posterior al precio 40. Anterior al 40 la demanda era superior a la cantidad ofrecida, y eso justamente había comentado de cuál podría ser el problema que se podría generar en ese sentido, en donde el cliente llega hasta tu local y no encuentra el bien o servicio, o el producto no logra encontrar, pues evidentemente que a ese precio, con una demanda superior sobre la cantidad ofrecida, prontamente termina. Y esa es una situación que puede ir en contra de la producción. En cambio, cuando yo puedo ofrecer más producto de lo que se demanda, si se trata de un producto que tiene una muy pronta descomposición, pero sin entrar a detallar ese punto, imagínense que durante el periodo de tiempo, un mes, siempre va a estar sobrando el producto, y eso significa que voy a estar perdiendo sobre esos productos sobrantes, porque en algún momento van a entrar en su etapa de descomposición y voy a perder una buena cantidad de productos. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo una mayor cantidad de lo que se demanda, y esa es la parte que yo necesito equilibrar, por lo tanto. Entonces ya estamos observando, y en esta oportunidad vamos a realizar de vuelta el gráfico. Entonces, vamos a realizar el gráfico como habíamos hecho anteriormente. Vamos a elaborar de vuelta el plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano que ya habíamos hecho tanto en el gráfico de la oferta y de la demanda? En esta oportunidad volvemos a hacer el mismo gráfico, y acá el punto eje donde está el 0, acá tenemos el 0, y posteriormente vamos a desarrollar cuántos eran los casos que teníamos actualmente con la integración de estas dos tablas. Y eran 5 casos, pero necesito que puedan atender en este punto. Con relación al precio no varía, pero en cuanto a la tabla de la cantidad ofrecida, a la columna de la cantidad ofrecida y a la columna de la cantidad demandada, sí varía. Ese es el punto a tener en cuenta en este caso. Vamos a tratar de ver entonces 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tenemos 5 casos. El precio inicial era 20. A un precio de 20 no podíamos vender nada. A un precio de 20 vendíamos 0, pero vendíamos 2.50. La relación del precio iba correlativamente de 10 en 10. Por lo tanto, para no volver a la tabla, vamos a realizarlo de esa manera. Va a ser 30, 40, 50 y 60. Ahora vamos a partir de la siguiente base. Vamos a calcular algo superior a 5 casos. ¿Y por qué razón? Porque se van a integrar las cantidades de oferta y demanda en el eje de la excisa, que se trataba de tanto para la oferta y la demanda. Y se trata también de precio tanto para la oferta y la demanda. El eje de la ordenada, siempre el precio
y el eje de la abscisa siempre cantidad. Y ven cuál es la relación en común que existe con ambas tablas, que siempre existe precio y que siempre existe cantidad. Bueno, ahora vamos a volver a mirar la tabla para ver cuál es la integración de los datos. Yo necesito que presten muy bien atención porque vamos a integrar las cantidades de las dos columnas, tanto de la cantidad de productos ofrecidos como de la cantidad de productos demandados. Y en esta oportunidad van a observar que existe, iniciamos con qué cantidad, iniciamos con una cantidad de 0. ¿Cuál es la siguiente cantidad menor al integrar las dos columnas? Y si observamos atentamente, la siguiente cantidad menor es 70. ¿Ven? 70. Hay que integrar las dos columnas como yo le estoy aclarando en este momento. Entonces, primero es 70. O sea, primero es 0, posteriormente es 70. El siguiente número menor, pero este 70 ¿en dónde encontramos? En la columna de la demanda. El siguiente número menor entre la columna de la oferta y la columna de la demanda, ¿cuál es? Y por lo que estamos observando es 80, que está en la columna de la oferta. El siguiente número menor, si ustedes observan muy bien, está en la columna de la demanda, que es 100. El siguiente número menor está en la columna, en ambas columnas, que es 140. El siguiente número, ese es por lo que estamos observando, y que está en ambas columnas también, es el 190. El siguiente número es el 230 y por consiguiente el 250. El 230 que está en oferta y el 250 que está en la columna de la cantidad de productos demandados. Bueno, continuando con nuestro gráfico, entonces ya vimos. Y acá es esencial que vuelvan a recordar lo que había dicho tanto en la oferta y en la demanda sobre cómo establecer los números o sobre cómo incorporar los números a este plano cartesiano. Se acuerdan muy bien que había dicho que en la medida que se va alejando del cero, los números van aumentando. Y en la medida que se acerca, inclusive va disminuyendo. Por lo tanto, esto es lo que ocurre al establecer los números que teníamos en la tabla. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente relacionamiento. Y para iniciar, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? No puedo realizar la integración de los números sin empezar por una manera ordenada de relación. Y cuando digo esto es porque me refiero particularmente a la relación existente entre el precio y una columna. Y en este caso vamos a iniciar con la columna de la oferta. Vamos a mirar cuál era la relación entre el precio con la columna de la oferta. Y solamente vamos a tener en cuenta la columna del precio y la columna de la oferta. Solamente esas dos columnas. Y vamos a observar nuestra tabla. Bueno,
estamos viendo que nuestra relación es a un precio de 20 tenemos 0, a un precio de 30 tenemos 80, a un precio de 40 tenemos 140, a un precio de 50 tenemos 190 y a un precio de 60 tenemos 230. Esa es la relación que tenemos con relación a esta tabla. Bueno, vamos esto a representar en nuestro gráfico. Bueno, dice, y vamos a señalar de vuelta como habíamos hecho anteriormente. Esto, el 20 por la ordenada se proyecta de manera, de una manera hacia la derecha, se van proyectando en una línea o en una recta o como puedan indicarlo, y se proyecta y las abscisas se proyectan de superior e inferior, pero en este caso, como estamos utilizando la parte superior derecha del plano cartesiano, se van a proyectar de esta manera. Por lo tanto, partiendo del 80, ¿y cuál era la relación de la oferta? La primera relación era 20 y 80. Por lo tanto, no, perdón, 20 y 0 era el primero. Acuérdense, a un precio de 20 no produce ninguna cantidad, o sea que acá está el precio de 20, este es el precio de 20, observen bien, pero no produce cantidad, o sea que no se proyecta ni hacia acá, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, se mantiene sobre el eje para que sea 0, por lo tanto tenemos que señalar que es acá, en un precio de 20, porque del 0 partiendo hacia arriba hay un 20, pero partiendo de hacia la derecha hacia la izquierda no hay nada. Por lo tanto, el punto se debe mantener sobre el mismo eje, 20 y sobre el mismo eje, porque no hay ningún valor hacia la derecha. Posteriormente dice que a un precio de 30 y a un precio de 30 nos dice que que produce 80, y acá se comienza a extender la línea, y acá donde se cruza el 30 con la cantidad de producción 80 es donde se empieza a formar el puntito, donde nace el puntito. A un precio de 40 me dice que puede producir una cantidad de 140 y se siguen proyectando, y acá es donde se cruzan ambas líneas o rectas y se empieza a formar el puntito. A un precio de 50, se puede producir hasta 230. Hasta 230, o sea que se proyecta esta línea también, y es acá donde se cruzan 50 con 230, y ahí se empieza a formar el puntito. Perdón, según la tabla, a un precio de 50 se podía producir 190. Por lo tanto, la línea de 190 se va acá, y acá es donde formamos el puntito de la relación entre 50 y 190. Y a un precio de 60 se puede producir 230. Y acá es donde formamos el puntito. ¿Ven? Acá ya terminamos la curva de la oferta. Y es mejor señalar ya cuál es la curva de la oferta para que no exista ningún tipo de confusión al momento de desarrollar la combinación
del precio con la demanda. Y vamos a empezar, ¿se acuerdan que debíamos empezar desde el precio? Por lo tanto, partimos de acá, nos vamos conectando todos los puntos y de esta manera nos vamos viendo que esta es la curva de la oferta. Acuérdense que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva porque se proyecta en la parte superior derecha de nuestro plano cartesiano. Ahora bien, vamos a desarrollar la siguiente relación, que era del precio con la demanda. Muy bien. Partimos de la base de que a un precio de 20 vamos a producir 250. Eso hace posible que en esta situación o en este cruce que hay entre ambas líneas nazca un puntito o se produzca un puntito o se origine un puntito. Un punto donde señala de que a un precio de 20 las personas dispuestas a comprar son 250. A un precio de 30, la cantidad de personas a comprar era 190 según la tabla. Y esto hace que se vuelvan a encontrar acá 30 con 190, entonces se encuentra acá el puntito. Acá se empieza a formar el puntito, el siguiente puntito. A un precio de 40, 140, por lo tanto acá se empieza a formar el puntito. A un precio de 50 vamos a vender 100. Eso hace de que se proyecte esto por encima de la tabla, y que de esta manera tengamos el puntito en este sector, porque acá es donde se cruzan ambas líneas o rectas, que son 50 con 100, y acá mismo se cruzan, y a un precio de 60 solamente me van a comprar 70, y es acá donde se cruzan ambas líneas, estableciendo así el puntito. Acuérdense que inicialmente debo tomar el número o la columna o el origen de los precios para poder determinar la proyección de mi recta. Entonces voy a partir de acá, voy a partir de este número, pero en realidad el comportamiento va así, va de esta manera proyectándose hacia abajo. El que determina la cantidad demandada son los clientes, o sea, son las personas, pero que están condicionados evidentemente por un precio. Si el precio es superior, superior a lo que la gente está dispuesto a pagar, y esto vamos a analizar posteriormente, entonces la gente no va a comprar porque tiene un límite para poder comprar. O sea, se propone un límite o un precio para poder acceder a ese producto, y si supera ese precio, él está dispuesto a no pagar ese precio y por lo tanto renunciar a ese producto. Acá estamos observando que nuestra curva de la demanda se proyecta en la parte inferior de nuestro plano cartesiano. Eso lo hace que tenga una pendiente negativa, que nuestra demanda, y voy a anotar acá, demanda, tenga una pendiente negativa. Nuestra demanda tenga una pendiente negativa. Ahora bien, hay que señalar un punto que va a ser muy importante acá. Ustedes vieron en la tabla que al precio de 40, la cantidad de productos que se disponía para ofrecer al mercado era de 140. Y la cantidad de demanda en ese punto también era 140.
Y esto es la competencia perfecta. ¿Y por qué es la competencia perfecta? Porque ahí se encuentra el punto de equilibrio. ¿Qué significa punto de equilibrio? Y punto de equilibrio significa cuando la misma cantidad que el mercado está dispuesto a ofrecer, el mercado también está dispuesto a consumir. Ese es el punto esencial para determinar la competencia perfecta. ¿Por qué es determinar la competencia perfecta? Y vamos a aclarar acá esta parte que va a ser muy esencial, ¿verdad? Pasa que es donde encontramos el punto de equilibrio. ¿Y por qué encontramos el punto de equilibrio? Porque se cruzan ambas curvas, tanto de la oferta como de la demanda, y es aquí donde se cruzan a un precio de 40, 140 la cantidad, precio de 40 y la cantidad 140, la relación de cantidad es para ambos, para la oferta y para la demanda. Esto significa entonces que la cantidad que el empresario está dispuesto a ofrecer es de 140 y la cantidad que las personas están dispuestas a comprar es de 140 también. O sea, la misma cantidad que se ofrece es igual a la misma cantidad que se demanda. Eso es el punto de equilibrio. ¿Cómo se llega a ese punto de equilibrio? Y cuando acuerdan en precios tanto los oferentes como los demandantes. Llegan a un acuerdo en el precio y adquieren, consumen ese pedido o esa necesidad y así hacen posible este libre mercado. De esto se trata la libre competencia. De esto específicamente se trata la libre competencia cuando hablamos de manera práctica con relación a este sentido, ¿verdad? Entonces vamos a señalar el punto de equilibrio y el punto de equilibrio es este. Este es el punto equilibrio. Ahora bien, vamos a detallar algo que es muy interesante también de señalar. Nosotros vamos a marcar cuál es el punto de equilibrio y en este caso el punto de equilibrio es este. Este es el punto de equilibrio. ¿Ven? A un precio de 40 existe 140 cantidades dispuestas y dispuestas a ser consumidas. Muy bien. Existe lo que se llama el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar el excedente del productor con el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga al momento de comprar. Y el excedente del productor es lo que el producto o el empresario está dispuesto a vender y lo que realmente le pagan al final por lo que él está dispuesto a ofrecer. En este punto vamos a entrar a detallar algo que es muy importante y podemos señalar que en la parte superior de este punto de equilibrio vamos a encontrar el excedente del consumidor. Y en la parte inferior de este punto de equilibrio vamos a encontrar el excedente del consumidor. Bueno, ¿qué señalamos y cómo vamos a señalar estos puntos?
que van a ser muy esenciales. Esto significa que existe un consumidor que está dispuesto a pagar 60, y atiendan muy bien, está dispuesto a pagar 60 cuando solamente la cantidad es 70, pero él consigue el precio de 40. El excedente del consumidor, ¿cuánto es en este caso? Porque él pagó 40, él está dispuesto a pagar 60, pero pagó solamente 40. ¿Cuánto ganó ahí? 20. ¿Por qué? Porque 60 menos 40 es 20. Entonces él ganó 20 guaraníes, ganó ahí. Porque él estaba dentro de ese rango de consumidores que estaba dispuesto a pagar 60. Y pagó solamente 40 porque el punto de equilibrio era 40, un precio de 40, una cantidad de 140. Ahora bien, este que estaba dispuesto a pagar 50 en una cantidad de 100, pagó solamente 40 también. ¿Y cuánto ganó este? Este sí que ganó 10 nomás. Pero ganó. Su excedente del consumidor fue 10. Y su excedente del consumidor, el de 60, es 20. Y de eso se trata el excedente del consumidor. Ahora bien, el excedente del productor, ¿de qué se trata particularmente? Y el excedente del productor se trata de que lo que el empresario está dispuesto a ofrecer a un determinado precio y lo que realmente le pagan por ese producto. Y acá nosotros vamos a observar algo. El empresario está dispuesto a ofrecer en una cantidad, está dispuesto a ofrecer solamente a 30. ¿Ven? En una cantidad de 80, él está dispuesto a ofrecer solamente a 30. Pero le pagan hasta 40 le pagan. Eso significa que entre 30 y 40 hay un 10 de diferencia. Esto es el excedente del productor. Él estaba dispuesto a una cantidad de 80 a ofrecer solamente a 30. O sea, su costo era 30. Y él ofreció, o sea, y vendió a 40. Ganó 10 guaraníes sobre ese costo que él estaba dispuesto a ofrecer. Si vendía a 40, si vendía a 30, él no iba a ganar nada, iba a ser cero. O sea, el mismo precio que él estaba dispuesto a ofrecer, a ese mismo precio vendía. La misma cosa acá. Si el consumidor estaba dispuesto a pagar 40 y se fue en el mercado, compró el producto y compró a 40, una ganancia, pero él estaba dispuesto a comprar luego a ese precio. Y es cero su diferencia. O sea, no existe excedente del consumidor, pero pagó al precio que él estaba dispuesto a pagar. Y de eso se trata el excedente del consumidor. Entonces, lo que el consumidor está dispuesto a pagar con lo que realmente paga. Y esto se determina en la diferencia, en la ganancia que obtiene. Porque atiendan muy bien en este punto también. Porque existe un excedente. A ver, si existe un consumidor que está dispuesto a pagar solamente 30, pero el precio está a 40, y atiendan muy bien en esto, está dispuesto a pagar solamente 30 y el precio está a 40, ¿qué significa eso? Que no va a poder comprar, porque él solamente estaba dispuesto a pagar 30 y a un precio de 40 ya no va más a comprar, o sea, ya sale ya del paquete de compradores, porque él no estaba dispuesto a pagar 40, solamente hasta 30. Entonces a él ya no se le incluye dentro de ese excedente.
Y lo mismo ocurre con el excedente del productor, ¿verdad? Si existe, si él estaba dispuesto, y atienden muy bien en este punto, a ofrecer a 140 su producto, porque él ya estaba produciendo 140, entonces su costo iba a ser 40, y alguien le ofrece 30, y atiendan muy bien en este punto, alguien le ofrece 30 y él no va a dar a ese precio. ¿Por qué? Porque su costo luego es 40. Su costo es 40. Y si él ofrece, si él da 30, eso significa que va a estar perdiendo 10 puntos. Y él no está pretendiendo perder, por lo menos quiere empatar con su costo. Y eso es lo que se busca. Y por lo tanto, este que le pretende pagar 30 ya sale también dentro ya sale del margen también. Y así sucesivamente. Bueno, de esto particularmente se trata la integración tanto del comportamiento del mercado, de la demanda, de la oferta, cuando se integra ambos comportamientos, y es lo que ocurre dentro del mercado. Es como se desarrolla normalmente en una libre competencia. Y, y si por ahí tienen alguna otra consulta o novedad, nos vamos a estar viendo en las siguientes clases. Y es más, pueden dejar sus mensajes también de repente consultando sobre otros temas. Pero ojalá hayamos, podamos haber dado todo lo que particularmente sea necesario para poder aprender esta clase. Y seguramente que si existe alguna duda vamos a seguir aclarando. Desde ya agradezco la atención por todo, por la atención que tuvieron tanto en la clase de oferta y la demanda, y espero que hagan un seguimiento correlativo tanto de todas las clases para entender finalmente este último gráfico que estuvimos demostrando acá en nuestra pizarra. Desde ya, como les digo, espero que puedan ver, observar y repetidas veces si es que no logran entenderlo, y en la medida que lo hicieron de esa manera y no lograron asimilar aún así, entonces puedan transmitirme o puedan pasarme alguna de sus dudas y vamos a tratar de poder despejar todas las dudas que puedan tener. ¿Está bien? Entonces, nos vemos en una siguiente clase.